Un saludo muy especial, hermanos y hermanas que están en sintonía de los medios de comunicación que los tres ángeles están utilizando para dar a conocer sus mensajes, como son este de Advenimiento TV, allá en el área de San Antonio, en el área de Houston, en el área de Austin, en el área de Dallas-Fort Worth. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, están poniendo los mensajes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por esos 4 medios de comunicación televisivos. Pero no podemos dejar el de la radio, Radio Advenimiento, también transmitiendo las 24 horas, y por el internet para el mundo. Oh, hermanos, qué privilegio que el Señor nos ha permitido llevar adelante, como es el de proclamar estos mensajes. De manera que le doy la bienvenida a todos los que están en sintonía de estos mensajes de los tres ángeles en este día, lunes 30 de enero. Dando las gracias a todos los que hacen posible que esto siga adelante, en la medida en que envían esos recursos para pagar estos medios de comunicación que equivalen a $54,000 mensuales. Como también gracias a los que siguen apoyando este ministerio para que atendamos gratuitamente a los enfermos aquí en Shepherd, en el Centro de Estilo de Vida, donde nos encontramos en esta hora. Todo esto que involucra, no sé, ya creo que anda allí ya por los $75,000 mensuales. Ya, hermanos, todo esto es posible solamente porque Dios lo está dirigiendo y los corazones que Él toca y que dicen aquí está. Yo pongo en la pantalla, como siempre, para que usted se anime a seguirnos apoyando, y si no lo ha hecho, pues que pueda tomar ahora alguna decisión de hacerlo. Ahí está, tome nota, mire cuántas formas hay allí para enviar aquí diezmos, ofrendas y donaciones que hacen posible todo esto que he dicho. Si desea información en detalle, comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp +1 214-881-4029 para decirle también cómo desde el extranjero usted puede participar. Gracias a todos los que lo hagan hoy. Mi oración al Señor es que más de algún corazón de los que escuchan, Él lo toque para que se haga presente con esa ofrenda, con ese diezmo o donación especial. Este día vamos a desarrollar el estudio siempre con Gabriel Sánchez, que lo tengo aquí a mi mano derecha, y ahora que se nos une nuestra hermana Mayra Dimas, ya conocida por muchos de ustedes también, porque dirige el ministerio de oración de nuestro canal. Así que, hermana Mayra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias, pastor. Doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más y puede estar junto con ustedes. Gabriel, creo que es primera vez que grabo contigo. Y pues aquí estamos para juntos desarrollar la lección de este lunes y esperemos que sea de gran bendición para ustedes como también lo es para nosotros, y que aquello que Dios nos quiere enseñar lo podamos poner en práctica. Hay muchas cosas que ya sabemos, pero es bueno que se nos recuerden y que podamos llevar a la acción las cosas. Así que saludos para todos, gusto de estar aquí con ustedes, muchas bendiciones. Amén. Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor, un gusto estar juntamente con usted y la hermana Mayra. Como dijo ella, primera vez pues que estamos acá grabando esta lección para poder pues compartirla con ustedes. Así que bueno, llegamos un día lunes y hasta este momento pues no hay duda que el Señor ha cuidado de cada uno de nosotros, y qué más bendición de estar con vida. Amén. Pues, ¿qué les parece si oramos? Gabriel, por favor. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos, Señor, las gracias en este día por cada una de las bendiciones recibidas hasta este momento. Perdónanos, Señor, sabemos que somos pecadores, que sin ti no somos nada, así que te pedimos, Señor, que al estar acá impartiendo esta lección, que nos unjas con tu Santo Espíritu. Amén. Y que nos dirijas para el estudio de esta lección. Y que sea de gran ayuda y gran bendición para todos aquellos que la
que la están viendo, Señor, y que la van a escuchar. Amén. En tus manos nos encomendamos, que todo se haga conforme a tu santa y divina voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos la importancia que tiene de estudiar el Antiguo Testamento, porque allí nosotros encontramos la esperanza que necesitamos como seres humanos. Esa esperanza bendita de la salvación en Cristo. ¿Y por qué la necesitamos? Porque, hermanos y hermanas, tristemente, la raza humana, desde el mismo principio, fracasó en la vida y ha fracasado y sigue fracasando. Nosotros mismos hemos estado en el pasado fracasados. Si no es por la esperanza que hay en Cristo, les digo, nosotros mismos ahí estuviéramos hundidos en el fracaso. ¿Y cómo fue esto del fracaso? ¿Cómo fue que se echó a perder la vida de los seres humanos? ¿Por qué? Si cuando Dios los creó, no los creó fracasados. Dios los creó perfectos a los seres humanos. Hermana Mayra, ¿qué clase de carácter tenía el primer hombre y la primera mujer cuando recién salieron de las manos del Creador? Si vamos a leer para nosotros poder ver ahí en Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 31, también un texto muy conocido, Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vemos aquí la culminación de las cosas que Dios había creado en este sexto día, aquellas cosas animadas, y vemos aquí cómo dice que era bueno en gran manera. En aquel momento, ese carácter de los primeros padres que nosotros podemos ver a través de la historia, era un carácter puro. Nosotros vemos ahí ese carácter perfecto. Moralmente ellos estaban en armonía con la voluntad de Dios. No como ahora, como dice el pastor, cada día pues se fracasa en nuestra vida, no reflejamos el carácter de Dios, no nos parecemos a nuestro Señor, porque por la desobediencia, por aquel acto que se cometió, pues ese carácter se deformó. Pero ellos, en un principio, todo era perfecto, era bueno en gran manera. Ahí yo me puedo imaginar, los primeros padres no estaban en pleitos, no estaban en contiendas. A veces nosotros como matrimonios estamos en conflictos, pero yo me puedo imaginar el carácter de ellos como esposa, como esposo, esa armonía que tenían. Ha de haber sido hermoso poder vivir esa atmósfera de felicidad, de paz, de tranquilidad, de esa hermosura que se podía ver en el carácter de ellos, y pues que lo componía también toda la creación, todo en armonía, lo que allá había a su alrededor. Ahora nosotros sufrimos los climas, sufrimos tantas cosas, pero vemos como antes todo era perfecto, y pues ese carácter que es el que estamos nosotros llamados a imitar, y que podamos alcanzarlo con la ayuda de Dios. Qué interesante, hermanos, que en cada día que Dios fue creando las cosas, Él decía, y vio Dios que era bueno. Pero cuando llega al día, cuando hace al hombre, dice, esto me quedó bueno en gran manera. Todo me ha quedado bueno, pero aquí sí que me quedó bueno en gran manera. Es que esto me quedó como yo. Sí. Esto se parecía a mí. Esto realmente, aquí he creado mi imagen, aquí he creado mi semejanza, de manera que esto es bueno en gran manera. Como quien dice, aquello que he venido haciendo los otros días me ha quedado bueno, pero esto me quedó buenísimo, porque esto es la esencia de mí. Miren ustedes, hermanos, cómo fue creado el hombre. Qué privilegio más grande. Pero Eclesiastés 7:29, ¿qué le parece si lo lee aquí, Gabriel, para que también vayamos avanzando?
Gabriel, por favor. Sí, Eclesiastés 7:29. Y aquí pues todavía afirma lo que la hermana Mayra leyó en Génesis 1:31 y lo que el pastor estaba mencionando ahorita. He aquí, dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero mire qué pasó. Pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea que a la imagen por la cual Dios nos creó a nosotros, lastimosamente pues se perdió. Pero ahora Dios quiere que nosotros volvamos a recuperar a esa imagen y semejanza a la cual nosotros fuimos creados. Pero lastimosamente dice él que buscaron muchas perversiones. Así que el Señor nos ayude y que podamos nosotros con la ayuda de Él alcanzar esa perfección, esa semejanza con la cual Él nos creó a cada uno de nosotros y que podamos obtener ese carácter que Él tiene, que es un carácter pues de amor, es paciente, benigno, misericordioso. Todo ese carácter que Él tenía, el Señor quiere que cada uno de nosotros lo cultivemos también en nuestra vida. ¿Y cómo, hermana Mayra, se une el don de profecía a esto que hemos leído, que quedó tan perfecto, tan bueno como fue la creación del hombre antes de pecar? Sí, ahí en Patriarcas y Profetas, en la página 25, nos dice lo siguiente. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Wow, gloria a Dios. Qué hermoso cómo nos presenta nuestros primeros padres, cómo esa mente que tenían ellos eran capaces, dice, de comprender las cosas divinas, algo que a nosotros se nos dificulta hoy en día. Y cómo esos afectos eran puros, esos apetitos y esas pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Ahora nosotros no nos dejamos llevar por la razón, sino por lo que el ojo mira, por lo que quizás contemplamos. No es que estamos pensando, sino que primero actuamos, nos dejamos llevar por la emoción y no por la razón. Pero ellos eran santos y se sentían felices de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia. Ahora la gente nos ve y no pueden discernir si somos cristianos o no. La gente, cuando nos escucha hablar, alguien decía, una hermanita decía, con unas pocas palabras que te escuche, más o menos me doy cuenta cómo eres o qué es lo que hay en ti, aunque no podemos entrar en la mente de las personas, pero cuando las escuchamos, su tono, su semblante, sus expresiones, todo eso nos deja ver muchas cosas de cómo estamos. Pero al leer aquí cómo los primeros padres tenían esa semejanza, cómo esa imagen de Dios estaba en ellos, ese carácter perfecto, puro, pues debió de haber sido, como dije, esa atmósfera perfecta, maravillosa. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a alcanzar ese ideal. Por eso es que se ha hecho todo para que podamos alcanzar y podamos disfrutar. Cada día que nosotros pasamos con nuestro Dios, que nos podamos deleitar, y para Él no hay nada difícil. Él nos puede transformar. Por muy defectuosos que estemos, Dios está ahí para ayudarnos a que esas cosas sean reales en nuestras vidas. Pero qué cuadro, hermanos, el que pinta el don de profecía, para que entendamos mejor Génesis 1:31 y Eclesiastés 7:29. Qué amplitud, qué explicación de lo que representó esa perfección, esa creación del ser humano a imagen de Dios. Miren, era semejante tanto en lo exterior como en lo interior, es decir, en el carácter, se parecía a Dios. Por eso dijo Dios, esto sí que me quedó bueno en gran manera. La razón de ese ser humano llamado Adán
qué poderosamente la que tenía. Sometía, controlaba con su mente sus pasiones, sus apetitos. Oh, hermanos, miren cuánto se perdió. Y es que Gabriel, ¿qué necesitaban ellos para que se mantuvieran en ese estado perfecto y poder así vivir para siempre? ¿Qué necesitaban y qué pasó? Porque pues no es, lamentablemente no es así la realidad ahora. Vamos a ver y vamos a volver a recordarnos, porque la mayoría ya todos nosotros no sabemos qué es lo que pasó y la historia, pero no está de más que volvamos otra vez a leer lo que la Biblia dice. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vemos ahí que el Señor les había dicho a ellos, les había ordenado, les había mandado que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Obedecer la palabra de Dios. Qué importante es la obediencia. Poner un ejemplo. Nuestros padres nos educaron y nos dijeron: hijo, tiene que obedecer cuando lo mandemos a hacer algo. Y muchos hijos ahí van obedientemente a hacer lo que el padre les dice. De la misma manera, Dios les había ordenado a Adán y Eva que no debían de hacer eso. Pero lastimosamente, ¿qué pasó? Desobedecieron la palabra de Dios, desobedecieron lo que el Señor les había mandado que no hicieran. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en desobediencia? O quizás estamos en desobediencia todavía y no lo queremos aceptar. Pero qué importante es, como dice acá, lo requerido para que la raza humana permaneciera en estado perfecto y viviera por siempre, era la obediencia a Dios, someterse a Dios. Pero vemos que Satanás llegó, tentó a Eva y le pintó las cosas de otra manera, y ella pues se dejó llevar por lo que él le dijo. Desobedeció la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos que la vida del hombre se acortó. Lo mucho que dice la palabra de Dios, de 70, 80 años iban a durar las personas, y vemos que hoy en día así es. Pero en aquel tiempo vemos que las personas duraban 100, 200, 300 años. Pero pidámosle al Señor que lleguemos nosotros a alcanzar de nuevo ese estado de perfección que Él quiere que nosotros tengamos. El carácter también que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida. Y que así, me llamó mucho la atención, como la hermana Mayra decía, que hoy en día no se distingue si somos cristianos o no. Pero qué bonito sería que nosotros tengamos a Dios verdaderamente en nuestra vida. Y cuando vean las personas y nos digan: veo algo diferente en esa persona, y se pregunten qué es. Pero cuando vean eso, algo diferente, es porque Cristo Jesús mora verdaderamente en nuestro corazón, y el Espíritu Santo también mora en nuestro cuerpo. Qué interesante. Ciertamente morirás si comes. Y sí, no murieron físicamente en el instante, pero murieron espiritualmente. Y para poder ser restaurados nuevamente espiritualmente, fue necesario que otro muriera en su lugar. Y físicamente no murieron en el instante, pero de todas maneras murieron después. Y ahora todos morimos también. Si tan solo se hubiera obedecido. Es que en ese no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En eso, hermanos, había un mandato, había una orden, había un mandamiento. Y algo que me llama la atención
es que los mandamientos de Dios, casi en su mayoría, llevan un no. Cuando tú ves la ley de los 10 mandamientos, por lo menos allí hay 5 mandamientos que llevan un no. Pero en esos no, hermanos, hay toda una protección. Son no para protegerte, hermano. Cuando el Señor dice no comerás de ese árbol, en ese no había todo un plan de protección. Cuando nosotros encontramos en la calle, conduciendo un automóvil, que nos aparece un stop, una señal de alto, eso tiene una connotación de protección. Cuando el semáforo se pone en rojo, esa es una señal que hay que respetarla porque es una señal de protección. Oh, mis hermanos, qué lamentable fue que no se respetó el mandamiento que Dios dio allí. Eso fue prácticamente una violación de la ley. Y esta ley, hermanos, todavía sigue vigente. Y qué triste es que nosotros todavía sigamos desobedeciéndola como lo hizo Adán en el Edén. ¿Qué dice de esa ley, el don de profecía, hermana Mayra? Si hay en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 322, también nos dice: Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso. Perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Vemos aquí que al recordar nosotros la historia de cómo había una ley también para los ángeles, como si ellos no fueron perdonados, a Adán tampoco lo sería. Dios tenía siempre leyes para regir y se debía obedecer las cosas por amor. Pero cuando aquí esa ley es quebrantada, pues hay consecuencias, hay un resultado, y cuando desobedecemos, pues vamos a perder, si nosotros no rectificamos, si nosotros no vamos a la fuente, esa vida eterna. Me imagino que los ángeles tuvieron oportunidad, Satanás mismo también tuvo oportunidad, pero ellos no quisieron aceptar esa invitación que Dios les hacía y por lo tanto perdieron esa vida eterna. Adán y Eva fallaron, desobedecieron, pero se nos presenta que pues ellos rectificaron, y cuando Dios, cuando Cristo, que es ese segundo Adán, pudo ahora redimirlos, ahora ellos también van a disfrutar. Pero si ellos no fueron excusados de sus faltas, nosotros tampoco lo seremos. Así que aquí nos deja una lección de que nosotros podamos tomar en cuenta todo lo que Dios nos dice, porque la palabra de Dios debemos obedecerla, porque cuando Dios dice algo, pues Él exige esa obediencia, como decíamos aquí antes en la lectura de Génesis. Se requería esa obediencia a la ley de Dios. Yo me pongo a pensar en Eva, cuando ella pues se dio a esa tentación. Ella minimizó la palabra de Dios. Ella no pensó en que eso le traería grandes consecuencias, en que aquel acto que quizás parecía pequeño, miren hasta dónde nos ha llevado en nuestra actualidad, por acercarse a aquel árbol, por pensar en querer codiciar ese árbol, y Satanás, que no pierde tiempo, pues ahí estuvo presto para hacerla caer. Así que nosotros tenemos aquí que mirar que la ley es perfecta, justa y buena, y que nosotros vamos a sufrir si nosotros no atendemos al llamado de Dios. Hemos leído a través de la historia
que la desobediencia nos trajo mucho mal. Pero ahora, gracias al Señor, que había un plan de redención para podernos ayudar y así poder nosotros salir victoriosos con eso que Dios nos ha dado para que estemos en armonía con la ley de Dios. Sin embargo, hermana Mayra, dado que el hombre fracasó y pecó, nosotros vemos las consecuencias, ¿verdad? Y cuáles fueron esas consecuencias, no solo para ellos como nuestros primeros padres, sino también ahora para toda la raza humana. Sí, vamos a buscar ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos nosotros que hubo esa consecuencia no solo para nuestros primeros padres, sino que también la hubo para nosotros. Y cuando se violó esa ley, cuando se desobedeció lo que Dios había dicho, pero como dije, había un plan de redención. Vemos nosotros cómo ahí se hizo esa remisión por ese fracaso que hubo, por ese pecado que se cometió. Sabemos que eso es transgredir la ley de Dios, y ahí estuvo presto el Señor para que donde el hombre había fallado, donde llegó la muerte para todo el mundo, pues por un hombre ahora nosotros tenemos esa redención y sabemos que es en Cristo Jesús. Aquí vemos esa gran lección moral que debemos aprender, que hay que nosotros obedecer a Dios, ser fieles a Él, ser ahora por fe, creer lo que el Señor tiene para nosotros. Y necesitamos dominio propio, necesitamos abnegación, necesitamos esa fidelidad a lo que Dios quiere, porque se falló, pero gracias a Cristo que ahora nosotros podemos alcanzar esa redención. Pero eso sí, si nosotros lo aceptamos, porque ahí está para todos, pero necesitamos aceptar lo que Él tiene para nuestras vidas. Y así el Romanos 6:23 todavía lo confirma más al decirnos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. Amén. Nosotros vemos entonces que las consecuencias no solo para nuestros primeros padres, sino también para toda la raza, es de que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, y lo que nos toca es la muerte. Pero gracias, hermanos, gracias a Jesús. Amén. Que aunque lo que nos toca es la muerte, si lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, no morimos. Y cuando hablo de la muerte, estoy hablando de la muerte eterna, no de la muerte de la que todo el mundo se está muriendo en estos tiempos, de la muerte eterna, de la cual queda separado para siempre de Dios. De esa muerte estoy hablando. Pues de esa, hermano, que es la que el pecado produce, de esa, dice Jesús, yo soy la esperanza para todo pecador. Amén. Esas son las consecuencias, hermanos, del pecado de Adán. La desobediencia a la ley de Dios, a eso lleva, tristemente, a pecar. Es donde profecía Gabriel, como lo termina diciendo. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 48 y 49, nos dice así lo siguiente: al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla, edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Qué importante es, hermanos, obedecer la ley de Dios, porque dice que queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Así que nos sigue diciendo, al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres
abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley, y el que se aparte del mandamiento labra su propia desdicha y su ruina. Yo creo que ninguno de nosotros, como decía al final, queremos labrar nuestra propia desdicha y nuestra ruina, sino que todo lo que nosotros queremos labrar en nuestra vida sea pues victoria en el nombre de Cristo Jesús, y que podamos nosotros, con la ayuda de Dios, recibir esa vida eterna que el Señor nos quiere dar. Y así llegamos al final del estudio de hoy, mostrándonos cómo la esperanza es lo que más se necesita al darnos esta razón por la cual la necesitamos. Y es porque hemos pecado. Y el pecado prácticamente nos separa de Dios, nos lleva a la muerte. El pecado comienza en el Edén. Y allí donde comienza el pecado, allí, hermanos, se hace la primera transgresión de la ley, que es prácticamente la definición del pecado, pero eso lo vamos a ver mañana. Solamente quisiera decirles, hermanos, que si hemos pecado, si estamos en pecado, si andamos viviendo mal, no sigamos así. Miren, vengamos al Señor ahora. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Hagamos, hermanos, la decisión de obedecer la ley de Dios. Hagamos la decisión de obedecer los mandamientos para no caer en esa desgracia del pecado. Este día, pidámosle al Señor que por la gracia de Él nos restaure de nuevo esa imagen y semejanza que perdimos. Amén. Pidámoselo, hermanos, porque el Señor nos hizo con ese propósito de reflejar su carácter, de reflejarlo a Él. Oh, hermanos, no dejemos que el pecado nos siga deteriorando. Vengamos a Cristo hoy. Vamos a orar y pedírselo al Señor que nos ayude. Padre Celestial, qué lamentable cuadro el que hemos visto de lo que ocurrió en el Edén. Y cómo es de triste que todavía se continúe en ese mismo patrón de caída, de decadencia, de pecado. En esta hora, Señor, queremos pedirte perdón, porque nosotros también hemos seguido el ejemplo de nuestros primeros padres en desobedecer tu santa ley, en desobedecer tus mandamientos. Y te pedimos perdón, pero al mismo tiempo te pedimos ayuda para que te amemos lo suficiente como para guardar tus mandamientos, para respetar tu santa ley. Ayúdanos, Señor, este día, para que nosotros te entreguemos nuestra vida, para que nos rindamos a ti y para que perseveremos en ti, obedeciendo tus mandatos. Señor, te rogamos que restaures en nosotros esa imagen perdida, esa semejanza, ese carácter. Te pedimos que restaures en nosotros esas cualidades mediante la gracia que es en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.